¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno. Ok, estaba explicando, ¿no? De que sobre el coaching espiritual, ¿no? Y estaba compartiendo de que es claro que si un niño nace en la cultura que nazca, sea en otro país, en otra cultura, en otra geografía, va a adquirir las costumbres y esas costumbres las va a desarrollar en el camino de su vida, sea en el campo emocional, hasta en la parte cognitiva. Porque el conocimiento también lo va a desarrollar en base a los esquemas que tiene y valores que tiene, porque los valores los da la familia. Entonces, si desde esta perspectiva se desarrolla así, ¿cuánto también está desarrollando su cultura, su concepto de lo que es la parte espiritual? Tomando en cuenta de que estamos en un mundo de que de alguna forma todo el mundo cree en algo, sea ateo o no ateo, pero cree en sí, cree en Dios. Ahora, a Dios se le pone muchos nombres, muchas veces respetando todas las tendencias, respetando todas ellas. Tenemos una cultura inca que tenía 25 dioses, tenemos una mitología que muy poco la hablamos, más hablamos de la mitología griega. Entonces, desde los inicios, el ser humano siempre ha buscado creer en algo, llenar un vacío. ¿Cuál es el punto? ¿Es creer en algo, necesidad de creer? ¿Es que existe realmente un vacío en el corazón que tiene que ser llenado de una forma diferente? Porque el conocimiento es uno, ¿no? Y el corazón es otro. Y creo que hemos conversado con Hernán en algunos momentos de que existe un segundo cerebro, se habla de una conciencia, porque creer en lo espiritual es creer sobre una conciencia superior que nos da un punto de vista, un punto de coherencia ante la situación. ¿Qué Ujú. me puedes compartir? Bien, bien. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y el tema pues da para mucho. Lo que has iniciado al compartir tiene que ver con los patrones, ¿verdad? Esos patrones Exacto. que van calando en nuestra mente, en nuestra alma y sobre los cuales comenzamos a vivir, sobre los cuales comenzamos a tomar decisiones, sobre los cuales nosotros nos basamos para nuestras relaciones con las cosas, con las personas y con nosotros mismos. Entonces es muy importante ese aspecto. Y yo más bien quisiera verlo desde el punto de vista integral, ¿no? Como tú también ya has mencionado el aspecto espiritual, la conciencia. Entonces, creo que en este momento lo que nos falta es poder desarrollar esa conciencia integral, como que en el mundo común las cosas se parcializan mucho, se van a un solo punto, o el físico o el económico. También estaría mal solo quedarnos en lo espiritual y no reconocer lo emocional, lo intelectual, lo social, lo ecológico, lo económico. Entonces, el ser humano a veces se quiere reducir a un solo aspecto, cuando es un ser complejo que tiene una aventura, una carrera de autodescubrimiento y de descubrimiento de su mundo. Entonces, Ajá. ahí es donde personas, líderes, instituciones tienen la responsabilidad de poder guiar a los demás en una visión pues más holística, más integral del ser humano para que se desarrolle en todas sus áreas, en todos sus aspectos. Claro, cuando hablamos de integración estamos hablando pues de ese trino, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Muchas veces he explicado, ¿no? Hablar de la espiritualidad es hablar de lo sobrenatural, sobre ese poder, ¿no? Pero desde ya, si hablamos de creer en alguien, estamos creyendo en una creación, en alguien superior. Desde ya nosotros somos un milagro espiritual real, en una realidad. ¿Por qué? Porque somos creación, ¿no? De algo tan minúscula, ¿no? Cuando se juntan dos personas que se aman, y viene pues la creación que somos nosotros. Es una maravilla de la naturaleza y una perfección. Entonces somos prácticamente la existencia de algo superior.
para que cree en la parte espiritual, ¿no? Porque otros lo pueden ver de la ciencia, lo cual es respetado. Si lo ves desde la ciencia, es respetado, ¿no? Si lo ves desde lo espiritual es creación, la creación es universo, es ciencia, es estudio, ¿no? Y entrar a esa parte espiritual nos permite observar, nos permite explayar el pensamiento. Más bien, muchos lo han entendido a lo contrario, limitan el pensamiento, reducen el pensamiento, ¿no? Esperan de lo espiritual la magia, ¿no? La magia, la gran magia. Y se pierde mucho el de entender el conocimiento, entender el alma, porque si hay un propósito en la parte espiritual, es tener experiencias en el alma, en el cuerpo, mostrarnos las cosas. Porque cuando entramos en ese tiempo de oración, es ese tiempo de detenerte a escuchar, de detenerte a observar el hecho que estás viviendo. Y justamente el pedir no está en pedir por pedir. Es como el papá en casa, ¿no? Pero papá, perdóname, cómprame la bicicleta, pero papá, perdóname, cómprame la bicicleta. Es que no lo has entendido. Yo te compraría la bicicleta, pero no has entendido el mensaje, hijo. Es lo que dice un padre en casa. Y ese es el punto. Las personas muchas veces ven a Dios como ven a su Padre terrenal. Y esa relación de Padre terrenal influye mucho en las personas para cuál es el concepto de ver a Dios. Tengo un Padre castigador, busco un Dios castigador. Tengo un Padre misericordioso, busco un Dios misericordioso. Tengo un Padre proveedor que me provee, busco un Dios que siempre me esté proveyendo. Entonces, ¿cuánto ahí estamos más viendo la imagen paternal que el Padre espiritual, ¿no? Entonces, hay que tener claro, hay que ir despacio. Lo que es entender, ¿es mi emoción, son mis emociones, o es el sentir de la conciencia espiritual? Exacto, realmente, como lo has mencionado, cómo esos patrones que tenemos terminan plasmándose en toda nuestra cosmovisión. Y si vamos al aspecto espiritual, aún nuestra relación con Dios queda impregnada de ese background, ¿no? De eso con lo cual hemos sido formados. Justamente por eso es tan importante ese acompañamiento que hace, en este caso, el tema de hoy, ¿no? Como coaching espiritual, ese acompañamiento que podemos hacer en las personas para que tengan una visión más correcta, más integral, más extensa de todo lo que implica su crecimiento como personas. Entonces, ahí está la clave. Sabemos que están los extremos que también has mencionado, ¿no? Porque por un lado hay quienes no consideran lo espiritual como si no existiera, algo que se puede ver en todo el mundo, pero lo quieren negar, ¿no? Basados en un materialismo, como también el otro extremo, querer ver solamente lo espiritual y olvidarse de toda la otra responsabilidad que tenemos como seres pensantes, como ciudadanos, ¿no? Nuestra responsabilidad social, etcétera. Entonces, ahí está justamente la clave de poder hacer un acompañamiento que permita que las personas tengan esta visión integral. Y en ese aspecto creo yo que es interesante entonces rescatar este proceso que llamamos coaching. Entonces, no hay nada de misterioso realmente en hablar de coaching espiritual. Algunas personas tienen una crítica hacia el coaching, ¿no? Por ser los profesionales o porque también ahora a todos se le pone coaching sin realmente cumplir con el proceso. Es por los dos lados, a veces es por celos o a veces porque como a todos se le menciona coaching o cualquier persona como coach sin conocer ese proceso. Pero entendamos que el coaching básicamente es un proceso que uno lo podría aplicar a cualquier área. Eso es lo interesante del coaching, ¿no? Hay muchas maneras de entenderlo, de hecho que hay una tendencia más europea, otra más norteamericana, otra más latinoamericana, pero si quisiéramos resumirlo para no hacerlo largo, podríamos basarnos en
en el clásico grow, ¿no? El grow, esta palabra grow que en inglés significa crecimiento y que nos marca por lo menos 4 aspectos básicos del coaching, ¿no? La G de grow, goal, significa meta. Vale decir que necesitamos definir una meta con estas personas, que sepan a dónde van. La R, reality, necesitamos hacer una observación, una consideración, una reflexión sobre lo que ha sido la realidad en ese aspecto que estamos tratando con el coachee, con el alumno, con el discípulo, con el cliente, con el paciente, con lo que fuera. La O de Grow es options, ¿no? Entonces ahora tenemos que llevarlo a que abra su mirada y que vea todas sus opciones, sus posibilidades, sus recursos. Y la W, grow, ¿no? Es will, ¿no? O sea, voluntad. Que esa W nos hace recordar a esas palabras de las preguntas en inglés, ¿no? Where, what, o sea, dónde, cuándo, qué, cómo. Entonces, de tal manera que la persona aplica su voluntad y se compromete a esa meta, a utilizar todos sus recursos para llegar a la meta propuesta. Eso sería Grow, eso sería, resumiendo, por supuesto, un proceso de coaching, ¿no? Lo estamos haciendo sencillo, claro, hay idas y venidas, por supuesto, en cada sesión y en un proceso de coaching. Y esto mismo, aplicándolo, en este caso, por eso decimos coaching espiritual, aplicándolo a la vida espiritual. Aquí es donde tendríamos que definir quizás dos caminos, ¿no? Dependiendo de con quién estemos hablando. Claro. Porque podemos estar pensando de manera genérica, dado que ahora se habla, por ejemplo, de inteligencia espiritual. O sea, al margen de que seas creyente o no creyente, hablamos de inteligencia espiritual. Yo creo que desde que Howard Gardner nos abrió pues el hecho de que no hay una inteligencia, sino varias inteligencias, ha habido mucha reflexión al respecto. Y actualmente se considera algo que en su momento él no mencionó, pero que se ha introducido, que es la inteligencia espiritual. Y no tienes que ser creyente para eso. Ese sería un primer punto. Y el otro sí tendría que ver con una visión ya de la espiritualidad, al margen de lo religioso, pero la consideración del ser supremo, la consideración de Dios, el tener una visión de saber que todo tiene un sentido, de que tenemos que rendir cuentas a alguien, ¿no? Entonces ya desde una perspectiva cristiana, en nuestro caso, ¿no? Nuestra fe en Dios, ¿no? Entonces, en ambos casos, la idea de coaching espiritual sería hacer un acompañamiento de esta manera. No de esa manera que muchas veces se da, digámoslo así, dictatorial o de un liderazgo muy autocrático, sino a partir de un acompañamiento muy sensible, en donde hay mucha observación de la persona guiada y se respetan sus características, se respeta el momento que está viviendo para más bien llevarlo a un paso más adelante. Claro, has dicho algo muy, muy cierto, porque no se trata de que ni de convencer ni de alejar a la persona en lo que cree, porque no estamos poniendo en duda lo que cree, sino es cómo lo está mirando. Eso es lo que, hasta en la serie de televisión se ve que aquellos que quieren crecer dentro de la parte espiritual, todos tienen un proceso de camino y que tienen una serie de hechos que los han nutrido y los ha hecho ver la luz, como quien dice, pero han tenido un guía. Pero no un guía que le decía, ve por acá, ve a la derecha, o esto haces y esto no hace. No, tenía un guía donde que los detenía para que se observen y que analicen y que procesen. Ese es el punto de integración con el pensamiento. ¿Por qué? Porque es claro, y para mí al menos lo es respetando todo el pensamiento,
de que estamos acá para tener experiencias de vida que nos van a enriquecer. Porque si hablamos de la vida espiritual, el cuerpo es finito, pero el espíritu es infinito. Y si el espíritu es infinito, lo que está viviendo acá en este cuerpo es una suma de muchas cosas, ¿no? Es una guía de experiencias, de entendimiento, de evolución, que es parte del propósito de cada persona, porque es parte del propósito de cada persona. Y son esas experiencias que dan dando claridad, son esas experiencias que te permiten entender, aceptar, amar en forma diferente, ¿no? Y cuando podemos entender todo esto ya, la forma de orar o de meditar, si lo quieres tomar en otra palabra, ya es otra perspectiva, porque muy diferente es ir a llorar y a clamar para que me solucionen el problema, y muy diferente es darme cuenta que el Creador me dio todas las herramientas para solucionar el problema, pero reconocer que las herramientas que tengo, sea para vivir en el día a día, no son para el yoísmo, sino para el agradecimiento. Pero ese es el otro punto. Si tengo la habilidad de ser cirujano, bien, ok, vivo de aquello, bien, vivo holgado de aquello, pero ¿cuánto estoy usando esa virtud, esa habilidad en agradecimiento de quien me permite, de quien me dio esa habilidad, de quien permitió que desarrolle esa habilidad? ¿De qué manera soy agradecido y de qué manera puedo también aportar al ser humano? Entonces son leyes espirituales clarísimas, lo que es el agradecimiento, la aceptación, el amor ágape, que en un momento dado también hemos hablado. Muchas veces se menciona el amor humano que está condicionado, el amor espiritual no está condicionado. O sea, es una vida de un crecimiento, ¿no? De un crecer del día a día. Llega un momento, no, yo creo que es algo que nos ha pasado a ambos. En un principio había una necesidad de Dios, una necesidad de buscar, una necesidad de llenar, pero llega un momento ya que ya no es una necesidad, sino es un compartir de vida y de agradecimiento constante, ¿no? De estar ahí de la mano y entender de que no está en el templo que vayas, porque de nada sirve ir en el templo, no hablo lisura, no pienso nada malo y salgo y retomo otro personaje, ¿no? No es, él está en todos los personajes que tú vives, pero no está ni para juzgar, simplemente está para orientar. Entonces, el coaching es una manera de orientación, de acompañamiento, no alejarte en la creencia que estás, sino hacerte ver que humanamente, emocionalmente, no te estás permitiendo ver de lo que sí puedes hacer en el Dios que estás, en el amor que estás, en el amor espiritual que te encuentras. Ujú. Sí, realmente el ser humano tiene que avanzar en, como algunos le llaman, diferentes niveles de conciencia, ¿verdad? Exacto. Entonces, el coaching es ese acompañamiento que te permite ir abriendo esas ventanas, ir abriendo esas puertas, ir dando esos pasos hacia ese crecimiento, ¿no? Y poder, nuevamente, insistir en esto, poder crecer de manera integral, porque a veces nos quedamos en un solo punto, ¿no? Y justamente cuando hablamos ya de coaching espiritual, eso implica pues una visión de la vida, ¿no? Porque hay gente que ha crecido mucho en un aspecto, pero ¿qué pasa con lo demás, ¿no? Personas que, qué sé yo, han llegado a ser millonarios y uno dice, Ajá. wow, qué tremendo, pero pierden una parte y se suicidan. ¿Qué Ajá. sentido tiene? O personas que han logrado una gran inteligencia. Muchas personas consideran pues que, qué sé yo, Hitler era muy inteligente por sus estrategias, por cómo convenció a un pueblo tan educado como el alemán, pero ¿para qué utilizó esa inteligencia? Ajá. Para Su habilidad. dañar, exacto, para matar, para hacer daño. Entonces, cuando tú tienes una visión integral, puedes crecer en cada área de tu vida y que todo redunde en algo positivo, no solo para ti, sino que te proyectas hacia el otro, ¿no? Y Ujú. entonces ya en una visión espiritual tendríamos que mencionar el hecho, pues, cumples una misión aquí, ¿no?
Dios te ha creado de manera única. Eres Exacto. único, no hay repetición. Y tienes una misión que cumplir. Entonces, respetando esas características, podemos ir creciendo y podemos entrar a otro nivel. Es interesante, por ejemplo, en las escrituras, cómo se ve esto, ¿no? Como, por ejemplo, eh, Jesús encontró a Pedro pescando, ¿no? Pescando pescados, pero cómo lo convirtió en pescador, pero de personas. Exacto. O cómo encontró a Juan remendando las redes, arreglando las redes, y bueno, es uno de los, quizás el último apóstol que queda, que tiene que trabajar en corregir muchas cosas. O Pablo, que era un edificador de carpas, y lo pasa a otro nivel y edifica la doctrina cristiana. Es interesante porque ahí está su característica y Dios toma esa característica pero la lleva a otro nivel. Entonces, qué terrible cuando los líderes en nuestra sociedad quieren forzar a las personas hacia un molde, a un solo molde, ¿no? Y que todos queden ahí cuadriculados en ese molde, ¿no? Creo que cuando vemos ese video de Pink Floyd, ¿no? The Ese, Wall, ¿no? Como sí. la educación es, y bueno, y otras expresiones que se han dado últimamente, ¿no? Como la educación prohibida o cosas así, nos hacen ver pues cómo no entendemos realmente la sensibilidad que debemos tener con nuestros hijos, discípulos, alumnos, pacientes, clientes, para reconocerlos tal como son y acompañarlos para que ellos mismos se descubran a sí mismos, descubran sus recursos y puedan reconocer pues la vocación, la visión y la misión que Dios tiene para ellos. Claro, se habla mucho, ¿no? De ahí, hablan del amor al prójimo, pero están separados, porque tienen cosas muy, muy marcadas, ¿no? Y no funciona, no funciona así. Hay un versículo muy claro que dice, de la manera que prospere tu alma, te prosperaré. Para mí eso es clarísimo. ¿Qué es prosperar el alma? Las emociones, el sentimiento, lo que vendría a ser en inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal, interpersonal. El saber el equilibrio de estos dos hace una inteligencia emocional en una coherencia. Entonces, cuando hablamos de inteligencia superior, inteligencia espiritual, estamos hablando de esa inteligencia de la conciencia pura, ¿no? Cuando tú tomas conciencia de algo. Pero cuánto, para tomar conciencia de algo, esos dos hemisferios tienen que aprender a hablarse y a contestarse y a equilibrarse. Entonces, es ahí donde que viene la coherencia. Pero tomando en cuenta de qué manera escuchas, porque una cosa es estar en ti y otra cosa es estar en ti y ponerte en las manos del creador, de quien tú crees, ¿no? Para dejarte orientar, es ese silencio que tú entras para escuchar. En la oración es la petición y el silencio es la escucha del mensaje que vas a recibir, el cual te va a llevar a un accionar. Porque la idea es llegar a un accionar sano, un accionar coherente, a un accionar muy, muy de integración, no solamente contigo, sino para con los demás. Ese es el punto, ¿no? Llegar a esa integración para con los demás. Exacto, eso exactamente, ¿no? Como has mencionado, esa escucha, o sea, tiene que haber un diálogo, ¿no? Por eso es que, y acá, bueno, volviendo a hacernos un poquito de publicidad, en la idea de dialoguing, justamente, ¿qué queremos hacer? No es el objetivo hacer la publicidad, pero es que justamente hemos tomado esa visión tanto en el Centro Terapéutico Sanando Almas como en el DPI, ¿no? En Desarrollo Personal Integral, dialoguing como sistema. ¿Por qué? Porque hay un diálogo interno.
tenemos que ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Hay un diálogo con el otro, porque la vida humana es convivencia. Hay un diálogo con un ser superior, porque hay una misión, hemos sido creados y hay un propósito. La vida tiene un sentido, tiene un significado, ¿no? Entonces, todo eso es parte del descubrimiento del ser humano. Entonces, ese camino de descubrimiento es una aventura. Y qué hermoso cuando lo podemos ver así. Vamos, lógicamente, a tener momentos críticos. Justamente la idea de espiritualidad también implica trascender el dolor, trascender el sufrimiento, encontrar a través de eso un propósito, no que estamos a la deriva, sino que aún en las circunstancias negativas hay un propósito, si es que sabemos recibir esa situación con fe. Ahí es donde entra la fe, la confianza y el poder tomar la lección, el aprendizaje a cada experiencia. Y todo eso, como tú mismo lo has mencionado, todo eso nos va a llevar, por un lado, a ser, ahí está la madurez, el crecimiento, y en segundo lugar, al hacer, ahí está esa acción transformadora que nosotros ejercemos en nuestro mundo. Porque un Dios creador que nos ha creado, nos ha hecho también creativos. Entonces, nosotros tenemos una misión y al llevarla a cabo, estamos transformando nuestro mundo. Hay un aporte, ¿no? La pregunta que podrían hacer nuestros oyentes es, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi aporte de vida? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Bueno, compartiendo algo de lo que justamente en este año pude transmitir en el libro que está en Amazon, Coaching Transpersonal, que justamente tiene relación, ¿no? Es la idea de coaching espiritual. Ahí justamente presento a Jesús como modelo, no solamente en el aspecto de nuestra necesidad espiritual como Salvador, sino como modelo de vida, ¿no? Cómo él podía considerar las cosas de manera integral. Siempre menciono este texto con el cual un médico, en este caso Lucas, el evangelista Lucas era médico, y él cuando nos transmite la visión de Jesús de niño, dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Interesante. No tiene una visión religiosa de Jesús, tiene una visión integral de Jesús. Y Jesús, en su perspectiva humana, crece de manera integral. Y en su ministerio, lo mismo, enseña, pero también alimenta, pero también sana, pero también libera y aconseja y guía y disipula, o sea, y entrega su vida. Así es. Completo, completo. Así es. Creo que ese es el desafío que nosotros tenemos, cada uno, cada ser humano, diferente, porque cada uno tiene su propio camino, su propia característica. Todos tenemos que tener ese descubrimiento y esa es nuestra realización personal, ¿no? Claro. Yo quiero compartir algo. Ya el ser humano tiene siglos, siglos de siglos en este mundo. Y en todos estos siglos puedes preguntarte el porqué de tantas guerras, desgracias, etcétera, etcétera. Pero justamente esos porqués son porque son parte de la enseñanza. Y siempre tendemos a juzgar o a esto, a lo otro, y más que el juzgamiento viene ahí la reflexión del para qué de todo esto. Y el para qué justamente es aprendizaje, porque al ser humano le cuesta mucho verse. Tanto en la educación como en casa nos han enseñado mucho a ver afuera, es como lo que está pasando ahorita en la pandemia. Todos vemos que China, que acá, que allá, que el vecino, que el gobierno, que el presidente, y ellos tienen la culpa, pero
no estamos manejando órdenes, no estamos manejando un autocontrol, un autocuidado. No lo estamos viendo, la gente sigue en reuniones y una serie de cosas. Entonces, ¿es que hay un castigo o simplemente hay una observación y hay un para qué de todo esto? Y el para qué es la finalidad, para que seamos mejores personas. No hay uno que me esté escuchando que no se lleve bien con el vecino o que no se lleve bien con su jefe, que no se lleve bien con su compañero, que no se lleve, en fin, a todo el mundo le puede pasar que a este no lo paso, esto. Entonces, desde ahí ya hay un punto que observarse y que sanar, porque hablar de lo espiritual es hablar de la aceptación, hablar del entendimiento, hablar del amor al prójimo, que es un proceso, no es una cosa que lo leo y lo hago, no, eso hay que sentirlo y no solamente hay que sentirlo, hay que hacerse consciente y eso es una toma de tiempo. Por eso, como hablamos de guía, ¿no? En coaching, justamente es dejarse guiar. ¿Por qué? Porque ahí es hacer ver a la persona que esa antipatía que tiene con la otra persona simplemente es consigo mismo y le toca descubrir porque está relacionado con un cuadro emocional o algo del pasado, y ese es el punto, ¿no? Y el avanzar en estas áreas nos permite integrarnos emocionalmente, corporalmente, valorarnos, ¿no? Corporalmente, el cuerpo mismo, de qué manera lo cuidamos, lo amamos, porque el cuerpo es un templo, de qué manera estamos cuidando aquel templo. Entonces, esa es integración, ¿no? Y ahí viene un sentido de vida distinto, totalmente distinto, y un para qué de todo aquello que estamos acá. Esa es la idea, ¿no? Así que, y de referente a diálogo en sí, algo que hemos conversado mucho con Hernán es eso, ¿no? Aprender a dialogar. Podemos hablar de muchas cosas, pero más hablamos del vecino, del mal comportamiento, de lo que me pasó, de que el micro que se peleó, que al frente, que las noticias, pero ¿cuánto te estás nutriendo? ¿Cuánto estás cayendo en un diálogo? No es diálogo, es un hablar que no te está llenando en nada, no te está edificando. Dialogar es detenerte a profundizar, es empezar a integrarte, es empezar a encontrar hasta en el silencio una satisfacción, porque hay una paz que es espiritual y hay una paz que es emocional. Hay que tener claro, hay personas que sienten paz cuando están con alguien y cuando no están con esa persona viene el fastidio. Hay personas que logran una paz porque logran callar el inconsciente con el consciente, logran callarlo y entran en una paz emocional, de equilibrio. Pero cuánto es una paz espiritual que es muy distinta a la paz espiritual. Yo puedo encontrar paz porque me voy lejos ahí al campo y estoy tranquilo, no escucho a nadie, acá nadie me molesta y estoy en paz conmigo mismo. Pero regreso a la ciudad y otra vez empieza mi fastidio. La paz espiritual está a donde tú vayas está la paz espiritual. La paz emocional está relativamente en base a las funciones de tu entorno muchas veces. Entonces, es muy profundo, pero es muy rico invitarte y a los que quieran invitarse, ¿no? A tener una guía, a un coaching, para poder guiar a las personas que quieren una comunicación, una integración mucho más profunda de su ser, ¿no? Porque hablamos del ser de la persona. Sí, muy importante, ¿no? Porque este mundo pues está que corre y que habla, pero no observa, no escucha, no se integra, no se pone de acuerdo, ni siquiera en uno mismo, ¿no? Porque aún en una sola persona hay muchas voces, ¿no? Algo que a veces hemos conversado, por ejemplo, en la psicología de Joyce, ¿no? Y por eso Yo, también utilizamos el teatro, ¿no? El teatro terapéutico, o como por ejemplo en Gestal, ¿no? Ese ejercicio con la silla vacía y la silla caliente. Todo eso, ¿de qué nos está hablando? Que tenemos que integrarnos, que tenemos que escucharnos, ¿no? Pero nos falta esa escucha, nos falta a veces esa sinceridad
para poder sacar lo que realmente está en nosotros, muchas veces simplemente lo acallamos o lo callamos, pero no estamos escuchando, no estamos observando, no estamos respondiendo de manera sincera, de manera genuina. Entonces, creo que justamente un proceso de coaching es un acompañamiento que te brinda un espacio para que surja ese diálogo, ¿no? Para que Así es. surjan todas esas cosas que a veces por el tren de vida que llevamos no se dan. Y es, como tú lo has dicho, una invitación que hacemos a todos que realmente pasen por un proceso así, porque el mundo necesita esto. Has mencionado, por ejemplo, la situación actual de la pandemia, ¿no? Y cómo ahí nuevamente corremos y ahí nuevamente hablamos y acusamos cuando tendríamos más bien que pensar, y ahora este momento, ¿qué significa para mí? Este momento, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que estoy necesitando yo? ¿Qué me Ajá. está manifestando? Y entonces podríamos aprovechar esta situación, aunque es triste, vemos sufrimiento, vemos muerte, hay algo negativo y sin embargo hay una perspectiva que podemos tomar y que puede ser beneficiosa para nosotros y para las personas con las cuales compartimos. De manera directa en la casa, como también lo que estamos haciendo ahora a través de estos medios para que podamos reflexionar de manera diferente. Exacto. Bueno, yo quiero invitar al público que esta noche ponga su cabeza en la almohada y medite. ¿Qué has hecho hoy día por ti? ¿Qué has hecho por tu familia? ¿Y qué has hecho por los demás? Tan solo medita, ¿no? Y agradece lo que has podido observarte, agradece lo que has podido ver, ¿no? Y, y date cuenta, ¿no? Porque una cosa es salir a la rutina diaria, que a veces creemos que estamos cumpliendo, pero realmente cuando estamos haciendo algo por uno mismo, ¿no? Y a veces hacemos las cosas por la familia como una obligación, lo cual no es así, porque es un deber, porque es algo que una persona asume la familia, ¿no? Y a veces hacemos algo por los demás, porque trabajo, porque cumplo, pero lo estoy haciendo por los demás realmente, o de qué manera lo hago por los demás. Si yo siento que estoy haciendo algo por mí grato, lo que haga después va a ser más grato hacer por los demás. Entonces, tan solo date ese tiempo en la noche al poner la cabeza en tu almohada y agradece el día que has vivido y vas a sentir algo diferente. Vas a sentir algo diferente porque agradecer es una ley espiritual. El agradecimiento es algo divino, diría yo. Y bueno, no sé, algo más que quieras decir, Hernán, para despedirnos. Bueno, insistir en lo que acabas de mencionar. Bueno, gracias por la oportunidad y el agradecimiento es algo muy importante, realmente que nos lleva a otro nivel, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia espiritual o de espiritualidad, realmente hay muchos aspectos, pero justamente la gratitud, el agradecimiento es clave, porque nos saca de esa conciencia de víctima y nos lleva a una conciencia de realmente ser bendecidos, que todo tiene un propósito y que todo es aprovechable si tenemos la visión, la actitud adecuada y la respuesta de fe, ¿no? Y entonces cualquier cosa que vivamos podemos decir gracias, ¿no? Podemos agradecer a Dios y podemos agradecer a las personas que están también a nuestro alrededor por esta bendición de compartir. Como aún a pesar de la distancia, podemos hacerlo ahora a través de este medio. Gracias, Dante, por la oportunidad y por la invitación. Y bueno, esperemos pues que hayan podido aprovechar los oyentes y estamos para servirles. Muchas gracias, Hernán. Un fuerte abrazo para ti y para todos y estamos en comunicación. Gracias a todos Un por escucharnos. abrazote. Muchas gracias. Nos Bendiciones. vemos. Chao.